Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Aquí estamos un día más pendientes de la actualidad en la economía, del pulso del dinero, de la inversión y, claro, de la tiranía de los índices bursátiles. El nuestro, el del IBEX 35, vamos a verlo enseguida, cómo cierra la sesión. El nuestro índice de referencia de la bolsa española cierra en negativo, hemos perdido 0,07% y 9.232 puntos de cierre. Los tres valores que más han crecido en la sesión de hoy, los vamos a ver enseguida. Los tres que más suben son la papelera ENCE, que rebota un poquito, 4,56% a 4,04%. Luego veremos por qué. La tertulia, la tecnológica Indra, que crece 2,91% y cierra en 9,73%. Y Amadeus, empresa de servicios para la industria aeronáutica, que gana 1,72% y cierra en 71,22%. Las tres que están en la posición contraria, que son las que más bajan en la sesión de hoy, las vemos enseguida. La holding IAG de Iberia y de Vueling, que bueno, pues tiene que apechar con las noticias que vienen de Theresa May y del Brexit. Cierra en menos 4,72%, en 5,36%. El Banco Sabadell también muy afectado por lo que se diga o se haga en el Reino Unido respecto al Brexit, baja 2,71% y cierra en 1,02%. Y Bankinter, que no suele estar en esta clasificación, que ya ha perdido 2,29% y cierra en 6,57%. Respecto a los fundamentales de la economía española, ahora lo vamos a ver, poca novedad. En aportación al Producto Interior Bruto en interanual 2,4%, sin cambios en el IPC o la inflación. Llevamos acumulado un 1,5%, esto irá a más del doble al final del año si esto se mantiene en una curva que no se contradice. El desempleo, seguimos en los datos de marzo, 14,7% de la población activa afectados por el desempleo, y el Euribor, que es la zona de playa, lo más plácido que tenemos aquí, menos 0,112 en los últimos 12 meses, lo cual es una maravilla. Vamos ahora a echarle un vistazo a las noticias que constituyen el sumario de lo que va a ser nuestra tertulia La Barandilla. Huawei despeña sus ventas de smartphone en España, caen a casi la mitad. Hace esta compañía china 208 millones de smartphones en el mundo y es la segunda marca, la segunda preferida en nuestro país. Por cierto, Vodafone, el grupo Vodafone, ha decidido dejarlos fuera de sus decisiones del móvil 5G, que es la última novedad en cuanto a móviles. Nos vamos al Reino Unido. La primera semana de junio será el momento en el que la señora May, la ven en pantalla, va a llevar a la Cámara la decisión que refrende o no la última salida de su gobierno, la última salida de Europa, de su gobierno. En este caso propone seguir en la unión aduanera con Europa y, bueno, que eso se lo refrenden o no. Hay muchos contrarios a esa idea, pues dependerá de encontrar una salida al sistema propuesto por el gobierno inglés. De momento, hoy hay que ir al entierro de una de las grandes de la industria británica, British Steel. Ha quebrado. Y también les contaremos que resulta que la reina de Inglaterra tiene una compañía española en su lista de la compra, la de Jerez Harveys, nada más y nada menos. Nadia Calviño, la todavía ministra de Economía española, ha apuntado que habrá una subida de impuestos para las clases altas, sin aclarar qué es para ella una clase alta y una clase media, pero eso ya lo iremos viendo. Los empresarios, la COE, reclaman al gobierno un despido libre con 20 días de indemnización y una anualidad máxima de compensación. Ya veremos en qué queda este asunto. El auge del sector papelero, y ahora hablamos de ENCE, de la compañía de celulosa, una de las más importantes de Europa, ha dado oxígeno a esta compañía que se encontraba casi en la UBI de nuestra bolsa. Y hablaremos en la tertulia de qué pasa con el ahorro, porque hay nuevas iniciativas para tratar de dar un cambio al concepto del ahorro. ¿Por qué? Es que resulta que hay 880.000 millones de euros en depósitos, cuentas y saldos bancarios que se retribuyen al 0%, es decir, sus dueños no cobran nada de tener ese dinero en el banco, pues puesto a disposición o trabajando con él otros. Hay un banco, ING, el banco holandés ING, uno de estos bancos que no tiene oficinas y que casi todo lo hacen por internet, que ofrece una alternativa. 7 carteras de fondos sobre índices y unas comisiones más bajas de lo que está ofertando en este momento el mercado. Veremos si eso consigue cambiar
ese problemita que tenemos en la remuneración del ahorro. Hasta aquí el sumario, vamos con la tertulia. Doy la bienvenida a nuestros invitados hoy. Don Darío García, analista de XTV. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Don Juan Carlos Martínez, profesor del IE Business School. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar, si les parece bien, por Huawei. Caída de las ventas a la mitad en España en días. Aquí los españoles no queremos tener un móvil que acabe teniendo problemas. Esa es la lectura más sencilla, ¿no? Pero esto acabará en guerra tecnológica. ¿Qué avances ven y qué retrocesos ven en la decisión de Google que pueda atisbar un futuro de tranquilidad en estas tecnológicas que lo son todo, sobre todo en las bolsas anglosajonas? Bueno, en esta esencia básicamente el gobierno de los Estados Unidos ha dado 90 días a la compañía con el resto de las vinculadas comercialmente como Google, Intel o Qualcomm para que actualicen sus vinculaciones comerciales y las rescindan en la medida de lo posible para cumplir con esa restricción. Bueno. Don Juan Carlos. Bueno, pues yo creo que pone un brete a la compañía, ¿no? Es decir, si yo ahora tuviera que cambiar de móvil, desde luego no se me ocurriría comprarme un Huawei y llevo uno aquí en el bolsillo. ¿Por qué? Pues porque dentro de 3 meses me puedo quedar sin esas actualizaciones y en poco tiempo mi móvil dejaría de tener las funcionalidades que tiene hoy en día. Por tanto, rápidamente, si me tuviera que comprar un móvil, cambiaría de marca. Y es lo que está pasando, ¿no? Y yo mucho me temo que a pesar de esa incertidumbre que Huawei dice que ellos sustituirán con su sistema operativo, con sus apps o con lo que sea, pues creo, ¿no? Que quita. No me para que nos vamos a complicar la vida. Fíjense que es curioso, esta compañía ha llegado a encumbrarse al segundo lugar de la preferida en España, donde tiene un 23-25% de cuota del mercado de los smartphones. Y estas decisiones entre compañías, en fin, estas guerras comerciales, estas guerras sobre quién tiene la titularidad, la patente de algunos avances tecnológicos, que es en el fondo lo que está en discusión, la colaboración con Irán también de Huawei o de los chinos en general. Bueno, todo esto viene a contradecir algo que no se puede contradecir, que es la globalización. A ver cómo haces tú, por muy Donald Trump que seas, cómo reviertes que en China se produzcan el 75% de los móviles. Da igual lo que diga fuera del móvil, lo que dice dentro es bien claro, que se ha ensamblado en China o que tiene elementos chinos. ¿Cómo hipotéticamente, cómo podrías repatriar esa producción a Estados Unidos o a Europa? Es que es imposible y carísimo. Imposible, pero seguramente hay otras alternativas, ¿no? Hoy por hoy China es el mejor país posicionado para hacer esto, pero seguramente puede haber otros países que lo hagan. Yo creo que esto es solamente un episodio más de esa guerra tecnológica que lo que está buscando es asegurar la superioridad tecnológica, que en el fondo es lo que va a asegurar la superioridad económica y geopolítica de cualquier país, ¿no? Y de alguna manera Estados Unidos pues está empezando a ponerle palos en la rueda a China porque empezaba a asustarse de la capacidad tecnológica que China venía consiguiendo en los últimos 10 años. Y Huawei es el perfecto ejemplo, que era una compañía que además está liderando el desarrollo del 5G. Con Huawei, profesor, se han peleado muchos y no solo americanos. Sí, pero también es distinto. Samsung, también, pero el tío Sam es distinto. Ya, pero que la actitud de Huawei, que ha sido fulgurante en los últimos 5 años, que ha roto todas las barreras y que además ofrece unas tecnologías muy depuradas, ¿no? muy agresivas, pues claro, tiene al sector un poco de uñas. Por eso es que se unieron 5 a las amenazas de Google en horas. Efectivamente. De hecho, partes de las sospechas por las cuales está esta restricción sobre Huawei es cómo es posible que una compañía con un tiempo, una historia mucho más corta que el resto de las compañías haya logrado posicionarse exactamente al mismo nivel o incluso en algunos aspectos por encima. Bueno, estaban a punto de ser líderes superando a Samsung, que es el gran líder mundial surcoreano en la producción de smartphones. Bueno, de un lío, el de las tecnológicas, nos vamos a otro, que es el de los británicos. Se ríen aquí mis contertulios, pero es que, ¿qué quieren que les diga? Resulta que Theresa May, gran opción. Digo, esta señora no podía haber llegado a esa opción hace 2 años y no entretenernos tanto a todos. La opción es, seguimos, pero solo en la unión aduanera. Ya han empezado a salir voces en Europa diciendo, oiga, ¿usted quiere que las mercancías viajen sin aranceles? Me parece muy bien. ¿Y las personas? Las personas no podemos los europeos residir o trabajar en Londres o en la City y las mercancías no las vamos a arancelar. Vamos, hombre, no se lo cree ni ella. Y dentro del mercado británico, toda la oposición en contra.
No, no, oiga, nosotros queremos acabar con nuestra relación con el Reino Unido. Y otra cosa no nos venda. Y eso de seguir en la Unión Aduanera, si es como seguir siendo europeos. No queremos, no queremos. ¿Qué lío? Bueno, es que tampoco está descubriendo la rueda. El Reino Unido siempre se ha sentido muy cómodo con lo que se denominaba la Europa de los mercaderes. Y lo que nunca le ha gustado y le ha chirriado siempre es esa vuelta de tuerca hacia esas, digamos, Europa de las personas o con libertad de movimiento de personas, la cuarta libertad, como se conoce, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera vuelven a sus orígenes, aunque evidentemente hay una parte de los mismos británicos que no quieren ningún tipo, no quieren ni estar dentro de la Unión Aduanera porque consideran que eso les va a limitar mucho su soberanía, ¿no? Tener que contribuir al presupuesto comunitario probablemente, tener que aceptar la jurisdicción de los tribunales europeos, y es algo que dicen, bueno, no hemos hecho este viaje para quedarnos en algo muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo como tres bandos, los que quieren seguir en la Unión Europea, los que quieren esa, digamos, unión aduanera, ese soft Brexit, y aquellos que no quieren saber de Europa pues prácticamente nada, los defensores del hard Brexit. Veremos al final cuál de esas tres facciones es la que acaba imponiéndose a las demás, ¿no? Claro, de hecho, en este caso, la esencia de Theresa May o de los Tories es recuperar un poco aquella esencia de la Commonwealth de yo tengo mi restricción aduanera interna o propia con el resto de los países que componen la Commonwealth y, sin embargo, me quiero salir de la Unión Europea, pero quiero conservar aquello que sí me beneficia, es decir, la transmisión o el intercambio de bienes. El intercambio de personas, sí, bienes y servicios y capitales. Las tres primeras libertades les encanta, no tienen ningún problema. El problema es cuando entramos en la cuarta las libertad. Otras, claro. Eso es lo recíproco que se entiende fatal. Hoy ha caído una de las grandes compañías de toda la vida. Allí, British Steel, estaba bastante derrotada por todas las grandes multinacionales del sector del acero, ¿verdad? Pero, bueno, ha caído un mito, una de las grandes piezas de la industrialización en el Reino Unido. Ya es pasado. Bueno, eso será por algo. Una reflexión que propongo a los británicos que vivan entre nosotros. ¿Qué propuestas les hacen para el día que estén fuera de Europa? Porque, claro, esto hay que pensárselo antes. Luego es muy fácil pedir remedios. Bueno, vamos con Nadia Calviño, nuestra todavía ministra de Economía, que ha hecho unas declaraciones un tanto preocupantes. Dice que va a subir impuestos para las clases altas, pero no define que son para ella las clases altas. Darío. Bueno, en este caso, si indagamos un poquito más en la información, no lo he comentado, la propuesta, la subida de los impuestos a lo que ella considera, todavía por definir lo que son las clases altas, es básicamente una herencia de una propuesta previa, de un previo pacto que tenían en principio Podemos y PSOE. O sea, que suena a guiño, ¿no? Un poquito es un acercamiento indirecto para que, lógicamente, pues acerquen posturas. En este caso, la previsión por parte del PSOE es llegar a captar anualmente más de 11.000 millones de euros en estos impuestos, ya no solo a las clases medias altas a nivel individual, sino cargar aún más a las empresas y a las SOCIMES. Lógicamente, las previsiones están en que los otros grandes partidos, como PP y Ciudadanos, lógicamente no les hagan ninguna gracia. No, a mí no me sorprende, ya había en el proyecto de presupuestos generales, ya venía incrementos del IRPF para niveles, yo creo que era a partir de los 60.000 euros y creo que llegó a 120, 130, no recuerdo cuál estaba el límite, donde 120, subía 120. Y bueno, pues eso es algo que forma parte de la estrategia fiscal del gobierno. Tienes que mantener un cierto nivel de déficit, por tanto, si aumenta el gasto, pues tiene que buscar una serie de recursos en algún sitio y qué mejor que lo que pasa es que los que declaran Hacienda ingresos por encima de 120.000 euros son 5.000 o unos así. No, es más, ¿no? Es algo más. Pero bueno, da unas cifras y además, ahí coincido totalmente contigo, pues eso es una música que suena fantásticamente bien en los oídos de muchos de los votantes. Sí. ¿No? Por cierto, Rodrigo Rato, el que fuera el timonel de la economía española, del despegue de la creación de empleo y de tantas cosas, las privatizaciones, se acordarán, se va a sentar en el banquillo porque tenía que ver con la publicidad que contrataba Bankia, que administraba, y siendo su presidente eso está bastante feo, ¿no? Básicamente lo que dice, hasta donde podemos saber, es que ha habido una mordida por parte de Rodrigo Rato cuando era presidente de la entidad financiera para el tema de las concesiones de los contratos de publicidad valorados en unos 800.000 euros. La mordida, entonces. Poco más que decir. Pues una lástima que estas cosas hayan ocurrido, ¿no? Que sí. Es otro ejemplo más de a ver si de laxitud que ha habido. Este periodo negro de la vida de las cajas de ahorro. Lo que pasa es que seguimos, ¿no? O sea, quizá lo bueno es que ahora seguimos hablando de ello porque la justicia está actuando, ¿no? Y bueno, tendrá que probar si eso es cierto o no, pero que al final, bueno, esto es algo que ocurrió hace unos años, pero es ahora cuando se está jugando, como otros muchos casos de corrupción, nos mantienen en ese estado de alarma. Ojalá todo esto se haya terminado y lo único que nos quede son esos juicios que vayan saliendo y que vayan declarando, pues, bueno, culpables. ¿qué opinan ustedes de la
posición de los empresarios españoles revelada al Gobierno, esa petición de despido libre con un tope de 1 año como mucho de compensación y 20 días de indemnización por año trabajado. Básicamente lo que está pidiendo la COE es liberalizar el despido, sin que de hecho la otra parte del contrato laboral, es decir, el empleado, tenga derecho a retracto o a comentar que está disconforme con ese despido. Básicamente el contrato legalmente está definido como indefinido, pero a la hora de despedir no hace falta cumplir ni justificar. ¿Pero nos parece un momento un poco mal elegido para sacar esta propuesta de la cartera? Bueno, yo creo que los tiempos ellos habrán visto cuáles son, pero evidentemente yo creo que la línea me temo que va a ir por el otro lado, porque ya está hablando el Gobierno y sus hipotéticos socios de derogar la reforma laboral, con lo cual mucho de lo que se había liberalizado irá hacia el otro lado. Probablemente es una posición de péndulo, fijo mi posición en lo más extremo para que no se me vaya tanto al otro lado, ¿no? De hecho, recientemente ha habido unas convocatorias de huelga en la Puerta del Sol por determinados sectores laborales y son contrapuestos lógicamente a esta noticia respecto a la COE. Lo único que yo creo es que lo que no podemos hacer es seguir fiando la reducción del desempleo, que esas cifras que vimos antes, más del 14%, pues inventa el crecimiento económico, ¿no? Tenemos un problema estructural y ese problema estructural tiene una parte económica y otra parte, digamos, del marco regulatorio, y eso es algo que hay que abordar y no simplemente decir que estamos reduciendo el paro porque crecemos, porque lo mismo aumentará cuando en algún momento ese crecimiento deje de existir, como nos ha ocurrido. Hablemos del Banco Sabadell, que le duele su filial británica, un bancazo, el TSB, que tuvo un problema muy gordo, seguro que muchos lo recuerdan, y que ahora anda buscando ejecutivos para intentar hacer renacer el proyecto TBS. Eso es. De hecho, una de las primeras contrataciones o fichajes que ha hecho Santander en TSB es su consejera, Sabadell, perdón, es su consejera delegada, está especializada precisamente en este tipo de trámites informáticos, de transacciones financieras, y va a ser lógicamente ya encargada de, con la lupa, de comentar y seguir este objetivo. Como se abordan las crisis, hay que buscar a alguien con reputación en el mercado, con cara y ojos ante los reguladores, y a ver si hay suerte y se olvida pronto el asunto, ¿no? Se olvida pronto el asunto y el banco consigue dar pues los resultados que espero o que supongo que el Sabadell pretendía que les dieran, y lo que pensaba que iba a ser una gran operación se lo ha convertido en un lastre absoluto. Sobre todo por el peso que tiene TSB sobre la compañía. O sea, Claro, el peso es muy alto, y luego además pues estas noticias de lo que opina la señora May sobre cómo sortear el Brexit no le vienen nada bien ni a IAG, ni al Banco Sabadell, ni a ninguno de los que tengan intereses importantes allí, desde luego. Don Darío, me tiene usted que explicar qué es esto de que la CNMV nos venga a advertir a estas alturas sobre un nuevo fraude financiero que recuerda mucho a lo de los chiringuitos, ¿eh? Se llama, ahora le han puesto un nombre en inglés que siempre da como una pátina, ¿verdad? Recovery Room. ¿Qué es eso de la Recovery Room? Básicamente es una segunda derivada, y la CNMV se ha enterado porque esta Recovery Room decían ser representantes o empleados de la CNMV que se iban a encargar de ayudarlos a recuperar el poco o nada capital que les quedaran de estos chiringuitos financieros. Y nos hemos dado cuenta a través de la CNMV que incluso esos propios chiringuitos financieros son esa Recovery Room, es decir, han pasado de torear al toro a acabarles de dar la el descabello. Efectivamente. Ya. Vaya tela, pues si a estas alturas tenemos que andar así, no hemos avanzado mucho en lo que podríamos llamar el andamiaje de la seriedad del mundo financiero en el país, ¿eh? Bueno, siempre va a haber, yo creo que espabilados que van a tratar de hacer algo, para eso están las instituciones, para evitarlo, ¿no? Lo que tenemos que evitar es que estas situaciones se den, y si existen esos chiringuitos 2.0 ahora que están apareciendo, pues yo creo que todo el peso de la ley tiene que ir a desmantelarlos y a evitar que hagan estas prácticas, ¿no? Aquellos de ustedes que nos siguen cada día con mucha paciencia a Pulso Económico, seguro que se acuerdan de que un día leí como un seguidor del programa denunciaba que en su banco le ofrecían por un depósito a plazo el 0,01%. Era un gran banco, de los más importantes de España. Aquello encendió la voz de alarma. No sé si esa persona nos sigue hoy, pero le voy a dar una buena noticia en general a todos, porque hay una cosa que está cambiando. Los bancos empiezan a sentir interés por quedarse un cacho del pastel enorme, 880.000 millones de euros, que está en los bancos sin remuneración, es decir, que a sus propietarios legales de esos 880.000 millones de euros, que son millones de españoles, no les pagan nada por tener ese dinero retenido durante largo tiempo en el banco sin usarlo ellos, usándolo el banco para hacer con él no sé qué cosas. En cualquier caso, ING
Un banco que depende de Santander, Openbank y Bankinter, están empezando operaciones tendentes a que eso cambie. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, ING? Pues a través de proponer a ese ahorrador que se convierta en inversor y acuda a unos fondos sobre índices, y a partir de ahí les propone unas comisiones muy bajitas, más bajas que las del resto de la banca, y espera que con eso pues la gente se anime y cambie ese concepto. Si quieres ganar algo con tu ahorro, tienes que correr un poquitín de riesgo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Darío? Es la esencia tradicional. No podemos obtener una rentabilidad si no somos capaces de asumir un riesgo asociado a esa inversión. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que han hecho estas entidades? Ofrecer una inversión con una rentabilidad, digamos, moderada, sobre todo donde más se han centrado, que es lo que normalmente nos cuesta más asimilar, es la reducción de los costes de gestión de esos fondos, pero como hay una subrogación de esa gestión a otras entidades bancarias, principalmente americanas, mucho más grandes, con una economía de escala mucho mayor que les permite esa flexibilidad, pues lógicamente están aprovechando para captar o mover, básicamente es lo que hacen los bancos, mover el dinero para sacar rentabilidad. ¿Se le puede sacar una rentabilidad interesante a esos fondos sobre índices que propone ING? Depende mucho. Al final acabaremos dentro de un año lamentando haber ido por ese camino. Claro, los fondos sobre índices son complicados porque hay una coyuntura política por detrás muy importante. Al final y al cabo, el índice de un país, de un selectivo como es el IBEX, es el reflejo de la economía del país. Entonces, depende mucho de esas cosas, de esos efectos políticos. Entonces, a nivel de gestión es mucho más complicado derivar qué es lo que va a pasar en el futuro, por eso no se pueden garantizar rentabilidades y no se puede hacer un fundamental agregado del índice porque es muy complicado. Sí, vamos a ver, lo que pasa es que normalmente yo pienso que las personas que tienen esos 880.000 millones es porque tienen un cierto, bueno, si estaban en depósitos o en cuentas corrientes es porque tienen una cierta aversión al riesgo, ¿no? Con lo cual ese tipo de productos no sé cómo van a encajar si tienen ese riesgo, por muy bajas que sean las comisiones. Pero claro, si tienes ahí el dinero probablemente es porque tu perfil es decir, quiero el mínimo riesgo posible. Los que tenemos ya alguna edad, recordamos cómo los bancos perseguían a la gente para que abriera depósitos a plazo, para que... Esas supercuentas que llegan del 14%. Claro. Esos depósitos pues son años. Ya hay que tener más memoria. Claro, y en eso la banca española había sido muy buena. Recuerdo aquellos momentos de las ollas a presión, las cuberterías, seguro que se acuerdan que lo liquidó Hacienda diciendo, no, estos son... Tienen que declararlo porque son pagos en especie. Claro, pero ahí la banca hizo mucho porque se fomentara el ahorro. Hasta coches recuerdo yo que alguna entidad daba por un depósito. Bueno, ahora hemos quedado en que esto es como decir... Y la gente, y eso es malo para este país, dice, ¿yo para qué voy a ahorrar? Si me dan el 0%. Bueno, gasto Bueno, si vienen dificultades ya veremos, no. Eso no es bueno. Pero ves que hay 880.000 millones ahí, con lo cual hay mucha gente que aun dándole el 0% o el 0,001 prefiere mantener el dinero ahí que de momento meterlo en otra cosa. Purito miedo. Purito miedo, porque yo creo que también hay mucho, digamos, ¿cómo es? El gato escaldado del agua huye, ¿no? Pues mucha gente que ha visto que ha perdido, o que ha oído que otro ha perdido y bueno, pues ahora meterse en estas al gato cosas. Lo tenemos al agua. Bueno, vamos ya con el último tramo del programa en el que son ustedes los protagonistas, son sus preguntas las que derivan lo que podamos aportar. En este caso, pregunta Pedro Luis Santillana desde Madrid a nuestro correo electrónico, el de pulsoeconómico@eltorotv.com. Dice, ¿por qué el euro está en mínimos con el dólar? Muy sencillo. Donald Trump se ha encargado de potenciar la propia economía interna y es lógico que el dólar se revalorice exactamente lo mismo como lo hace la economía. Por tanto, el euro pierde terreno en este aspecto. Profesor. Sí, además, el diferencial de tipos a ambas orillas del Atlántico pues hace que sea difícil que el euro se aprecie, ¿no? Y vamos a tener supuestamente una subida en septiembre que ha quedado en nada. El Banco Central Europeo ha dicho que en diciembre ya veremos, pero también en diciembre habrá nuevo gobernador del Banco Central Europeo, con lo cual, pues, Dios dirá. También refleja una situación, la de las economías que componen la eurozona, que no es la mejor del mundo, seamos objetivos, ¿no? La economía alemana está pues tocadita, la francesa tocadita, la italiana ni les cuento. Prácticamente un tercio creciendo en Europa, claro, que está creciendo entonces, Estados Unidos. Eso también se refleja en el valor de la moneda, ¿no? No puede haber crecimiento económico con tipos de interés al cero. Claro, espero, don Pedro Luis, haber satisfecho su curiosidad por este desfase de monedas que en el fondo pues es bastante lógico si uno está metido en pomada, como acaban de contar. No tenemos tiempo para más, les espero mañana a las 8 en punto. Muchas gracias por su interés y su atención.